Hola, bienvenidos a todos a este su espacio, el Pan del Reino. Para nosotros sigue siendo un gusto, un privilegio estar diariamente llevando la palabra, bendiciendo su vida con la palabra, para que podamos nosotros ser edificados en ella, para que podamos tener parte en el reino de los cielos. ¿Sabe? Dice Jesucristo dice la palabra que Jesucristo, un momento en que Él expresó una palabra, una frase, dijo: arrepentidos y convertidos. Nosotros necesitamos esas dos cosas para poder afirmar nuestro futuro espiritual en las manos de Dios. Arrepentidos y convertidos. Situación difícil para muchas personas. Difícil, ¿por qué? Porque muchas personas aún no han tenido todavía la simiente, no han tenido el deseo, no han vivido el momento de un encuentro con Dios. De eso lo hablaremos en otro tiempo, en otro esquema, en otro espacio. Pero hoy quiero bendecir su vida con una palabra que el Señor me ha regalado, para que nosotros podamos avanzar un poquito más, ir un poquito más allá. Y lo voy a leer de la siguiente manera a favor de ustedes, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en el libro del Evangelio de según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben? La geografía, hay una bandera que tiene esta palabra: conoceré la verdad y la verdad os hará libres, en la República Dominicana. La bandera de la República Dominicana tiene este logo, o este logo no, tiene como logo una palabra que fue establecida o que fue dada directamente para un propósito diferente. Esta palabra no fue dada para que sea un logo en una bandera. Esta palabra fue dada para que fuese expuesta a nuestra alma, a nuestro espíritu. El conocer la palabra, el conocer la verdad, nos lleva a nosotros a desarrollar nuestro intelecto espiritual, a desarrollar nuestro estilo de vida, para que hoy nosotros podamos disfrutar diariamente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es establecer una justicia, es establecer un estilo de vida conforme a lo que Dios ha diseñado desde el principio. ¿Sabe por qué mucha gente sufrió y ha sufrido y seguirá sufriendo? Porque no han permitido que la palabra haga un espacio en su vida, porque no se quieren sentir presionados al compromiso difícil que Dios nos dice que hagamos. ¿Por qué digo yo difícil? Lo digo por aquellas personas que aún no han entregado el corazón. Lo digo que es difícil por aquellas personas que no tienen en su haber diario el sentir querer hacer las cosas bien, sino que se dejan influenciar por su propio ego, por su propio yo, por su propio estilo de vida, para hacer lo que ellos quieren hacer, no lo que Dios quiere hacer. Si nosotros vamos y entendemos un poquito la razón por la cual Dios me ha dado esta palabra, es porque a esta hora muchas personas que han conocido a Cristo, que han conocido la verdad, se levantan el día a hacer lo que ellos quieren hacer. Pero Dios dice lo contrario.
Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a las personas que habían creído en el pueblo que había creído en él. No voy a profundizar mucho, voy a hacerlo sencillo. Dice, si vosotros permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en la palabra, punto número 1, el permanecer en la palabra me forma, el permanecer en la palabra me edifica, el permanecer en la palabra hace que yo salga de mi estado de inteligencia para vivir un estado de sabiduría espiritual, un estado de sabiduría sobrenatural, un estado de sabiduría donde muchas personas pueden decir, bueno, ¿desde cuándo? Siempre la persona que nos ha conocido, que conocerá nuestra vida, va siempre a hacerse preguntas. Muchos van a hablar mal, muchos van a decir mal, pero permanecer en la palabra es desafiarme a mí mismo en mi propio intelecto y salir de mi estado de comodidad, salir de mi estado de mediocridad, salir de mi estado donde no era nada ni nadie para vivir un estado donde Dios nos quiere ver y nos quiere alinear con su propósito. No es fácil, pero tampoco es difícil. Es completamente neutral el propósito humano. Cuando yo lo llevo al propósito de Dios, mi vida florece. Mi vida empieza a dar frutos, se desarrolla. Mi vida se transforma en una vida con propósito. Mi vida se transforma en un espacio donde aún yo mismo me quedaría sorprendido. ¿Sabe? El propósito de Dios siempre ha sido único, pero multiforme. Escúchame bien. El propósito de Dios ha sido único, pero multiforme. ¿Por qué multiforme? En la diversidad de deseos que hay en el ser humano, Dios lo transforma en uno solo. ¿Para qué? Para que solamente la obediencia sea la línea que marque mi vida, permaneciendo en la palabra. La obediencia que yo le tenga a Dios sea direccionada permaneciendo en la palabra. Permanecer en la palabra es permanecer en la justicia. Permanecer en la palabra es permanecer en una labor que solamente Dios da las fuerzas para llevar a cabo. Wow, esto es maravilloso. Dije que no iba a profundizar, pero el Espíritu nos lleva a profundizar. Permanecer en la palabra es decirle a mi vida, no quiero más. Es decirle a Dios, yo quiero más. Permanecer en la palabra es alejarme de la mentira, es alejarme del engaño, es alejarme de mi propio yo y decirle a Dios, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Permanecer en la palabra es ser una persona diferente día tras día. No podré seguir siendo yo la misma persona cuando permanezco en la palabra. Cuando la persona permanece en la palabra de Cristo, cuando la persona permanece en la palabra que Cristo ha soltado a nuestras vidas, nos hace diferentes. Nuestra conducta, nuestra razón será diferente. Nunca podrá ser la misma. Podrá ser que hayan cosas en mí, en mi vida personal, podrá ser que hayan cosas en mi integridad, podrá ser que hayan cosas en lo que me rodea, en mi esencia, que aún permanezcan ahí, pero serán transformadas. ¿Por qué? Por la palabra. Ahora, ¿a quién le decía esto el Señor? Se lo decía al pueblo judío, al pueblo que Dios había dicho que este es mi pueblo. Pero ¿por qué el Señor le estaba diciendo esto al pueblo? Porque ese pueblo estaba viviendo una cultura mal formada, una cultura que había sido desarrollada humanamente, había sido creada según el hombre. Ahora, el Señor Jesucristo siempre nos va a decir a nosotros, nos va a mostrar lo que nosotros necesitamos.
no lo que tú y yo queremos. Cuando nosotros desarrollamos lo que tú y yo queremos, Dios siempre, cuando hay un propósito, siempre va a intermediar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para manifestarle a Dios lo que yo quiero, Dios siempre va a intermediar, porque no es lo que yo quiero, sino es lo que yo necesito. Y nosotros, tú y yo, diariamente necesitamos la palabra. Tú y yo diariamente necesitamos este propósito de vida. Esto es nuestro alimento. Este es lo que nos nutre a nosotros espiritualmente. Número 2. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, hay cosas que se han dicho. Hay cosas que han marcado nuestra existencia. Pero mucha gente va por el mundo, por allí, por allá, haciendo y diciendo cosas. Y muchos hasta levantan las manos en las plazas, en los lugares. En algunos espacios o en algunos momentos de la vida levantan sus manos para decir yo soy hijo de Dios. Pero sus hechos demuestran lo contrario. Esto es maravilloso porque Dios nos está abriendo el entendimiento. Es una palabra que nos va a bendecir. Es una palabra que va a transformar, que va a marcar la diferencia. Es una palabra que nos va a identificar y darnos identidad. Dice, si yo permanezco en la palabra, voy a ser verdaderamente discípulo de Dios. ¿Cómo es esto? Pastor, ¿usted me podría explicar qué significa esto? Sí, porque es que muchos piensan que el ser un ser humano con algunos privilegios tiene de alguna manera como que entrada al reino de Dios, es decir, al reino de los cielos. Pero la palabra dice que usted y yo no vamos a ser verdaderamente discípulos de Cristo si no estamos en la palabra, si no permanecemos en la palabra. Como punto número 1 y también como punto número 2, para poder ser discípulos de Jesús debo de morir a mi humanidad, a mi vida carnal personal. Esto me da a mí la seguridad de que un día yo puedo contar en algún momento con el favor de Cristo, con el favor de Dios. Ser verdaderamente discípulo de Cristo es no a decirle a la persona quién soy yo, sino que el Espíritu Santo es quien da testimonio de mí. El Espíritu Santo habla por mí en la humanidad, en la sociedad y todas aquellas personas que nos ven diariamente. Es el Espíritu Santo. Yo no puedo por qué estar mofando, diciendo yo soy este, yo soy aquel. No, el Espíritu Santo da testimonio de mí. ¿A quién no le ha pasado? Y a quien no le haya pasado, es necesario que empieces a mirar la diferencia que hay entre un discípulo y uno que dice ser discípulo. Hay diferencia de vida cuando yo soy verdaderamente discípulo de Cristo. Cuando yo soy verdaderamente discípulo de Cristo, hay algo que me califica. ¿Qué me califica? Mi vida, mi simiente. ¿Qué me califica? Mi conciencia. Cuando nuestra conciencia ha sido renovada, ha sido removida de las cosas que no eran aceptables en el reino de Cristo, cuando esa conciencia me califica, habiendo sido renovada por la palabra, puedo entender yo que en cualquier momento de mi vida, de su vida, en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier situación, yo puedo contar con el cuidado de Dios. Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, pero también dice la palabra que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, acampa alrededor de aquellos a quienes le temen y una cosa, los defiende. Wow. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos llevando más allá de nuestra vida personal, de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, la estamos abandonando. Y estamos dejando que sea Dios quien gobierne nuestra vida. ¿Por qué es necesario?
Es necesario que tú y yo permanezcamos en la palabra. Es necesario que tú y yo seamos verdaderamente discípulos de Cristo para tener herencia en el reino espiritual, para tener herencia en el reino celestial. Ahora bien, dice el versículo 32, y conoceréis la verdad. Mira, para yo poder desarrollar y poder entender esto, me necesitaría un espacio suficiente para poder hablar profundamente. Pero como he dicho, quiero que usted, que me ve y escucha las palabras que estoy diciendo, necesitas conocer a Cristo. Dice la palabra, que Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va a ir al Padre si no es por mí, dice el Señor. Conocer a Cristo genera en mi vida la seguridad. Conocer a Cristo genera en mi vida algo más de lo que yo había podido desear. Conocer a Cristo es conocer a aquel ser que un día, sin dudar en su corazón, decidió entregar su vida por ti y por mí. ¿Sabe? Estas personas al cual Cristo les estaba diciendo, van a conocer ustedes la verdad, es porque ellos habían conocido una ley, habían conocido una forma de vivir, pero esa ley los mantenía aún siendo esclavos del pecado. Esa ley, ese estilo de vida aún los tenía siendo esclavos de las cosas del mundo. ¿Cuántas personas se reúnen en las iglesias tradicionales? Salen levantando las manos y diciendo, yo soy hijo de Dios. Pero van a su casa, mienten a sus hijos, mienten a sus familias, y en cualquier momento, para buscar una excusa, siempre tienen que mentir. No se atreven a decir la verdad. ¿Por qué? Porque no han sido libres, porque no han conocido a Cristo. Cuando la persona conoce a Cristo, la esencia natural se rompe, se quiebra, y hay una estructura formada por la palabra. Esa estructura nos lleva a nosotros a decir la verdad. Esa estructura no nos deja mentir. Esa estructura nos hace reales, sin fingimiento, nos quita la máscara y hace de nosotros criaturas nuevas, dice la palabra. Conocer a Cristo hace que mi vida se llene de amor. Hace que yo pueda extender la mano sobre el desvalido. Hace que yo pueda extender la mano sobre el necesitado. Y nunca, escúchame bien, nunca desear no haberle dado, sino en cuanto yo pueda hacer bien, esto va a generar grande misericordia y grande aprobación en el reino espiritual, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Conocer a Cristo me hace a mí, en el reino de los cielos, un promotor de una fiesta. El conocer a Cristo me hace a mí, en el reino de los cielos, un hacedor, un promotor de milagros. Conocer a Cristo genera en mi vida que mi vida ha sido renovada, mi vida debe ser diferente. Dice la segunda parte del texto, dice, y la verdad os hará libres. Cuando él suelta esta palabra, de inmediato se le forma un problema. Porque él les estaba diciendo a ellos, a los religiosos de ese tiempo, a los judíos que permanecían viviendo religiosamente, les estaba diciendo, ustedes me van a conocer y yo los voy a hacer libres. Y ellos se molestaron con Cristo y le dijeron, pero nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de la ley, nosotros somos esto, nosotros hemos sido y hemos practicado lo que Dios dejó. Y el Señor les dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
pero ahora ustedes procuran matarme. ¿Sabe? Hay momentos en la vida en que tú y yo necesitamos conocer a Cristo para que Cristo nos haga libres de la cultura que nosotros vivíamos o de la cultura que nosotros vivimos, y esa cultura hace que muchas veces nosotros cuestionemos la acción de Cristo. Lo que hoy podemos nosotros entender por la palabra es que ahí vuelve y sale a la palabra a limpiar nuestra vida, arrepentidos y convertidos. Porque lo que nos va a llevar a nosotros al arrepentimiento y al convertirnos a Cristo es la certeza de que necesitamos permanecer en la palabra, de que necesitamos ser verdaderamente discípulos de Cristo, de que necesitamos nosotros conocer a Cristo y que necesitamos que Cristo nos haga libres. ¿Libres de qué? Usted sabe y yo sé. Libres del pecado, libres de las cosas que muchas veces hacemos creyendo que Dios no nos ve. Lo hacemos en secreto. Por eso ahora Dios nos lleva a nosotros a vivir el estado espiritual. El pan que hoy Dios nos entrega a nosotros es un pan que nos produce vida y nos da la fuerza para seguir. Yo los invito a que conozcan a Cristo, a que permanezcan en la palabra, a que se dejen ser libertados por Él, a que sean discípulos de Cristo. Yo les animo a que ustedes vivan esa experiencia. Quiero orar por ustedes. Ahí donde usted está, puede cerrar sus ojos por un momento, si lo desea. No se vaya a salir de este espacio, permita que Dios llene sus vidas. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias a ti por la audiencia, Señor mío, que nos oye y nos ve. Doy gracias a ti por cada uno de ellos, porque ellos en su diario vivir necesitan estar en ti. Posiblemente hay algunos, Señor, que sienten que están haciendo las cosas bien, que tienen, Señor mío, unos aires de paz, que llegan a su vida a unos aires de paz, pero esto no es suficiente para ellos. Yo te pido, Dios, que tú los confrontes con la palabra, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que persuada sus corazones, su alma. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo bendigo este tiempo, Señor. Bendigo el pan que tú nos entregas día tras día. Bendigo este momento de seguridad, de refugio. Bendigo este momento de oportuno socorro. Y que un manto de gloria, Señor, arrope sus vidas. Que un manto de gloria, Señor, llegue sobre sus vidas para que sus vidas sean renovadas, restauradas y que haya compromiso en su espíritu, Dios, por volverse a ti. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias por ellos, en Cristo Jesús. Chao, chao, nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos.